Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. Durante mucho tiempo deseaba hacer un video como este, en donde quería hablar acerca de un circuito integrado muy popular, uno de los más famosos en la historia de la electrónica. Me refiero al circuito integrado 555. A decir verdad, este es un video bastante técnico, un video en donde vamos a hablar ampliamente acerca de la parte intrínseca. Vamos a hacer una mirada introspectiva de este extraordinario circuito integrado, el 555. No es un video práctico, es un video altamente técnico en donde voy a ir descifrando paso a paso la estructura interna de bloques que trae este extraordinario circuito integrado. Así que vayamos a la teoría y a los fundamentos básicos y sólidos de la electrónica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, aquí estamos en este interesante video que he hecho para ustedes. Me tomé el trabajo de hacer algunos apuntes y espero que el video sea de su agrado. Pues bien, vamos a hablar ampliamente acerca de la parte interna de este circuito integrado maravilloso, el denominado 555. Este es uno de los circuitos más populares de la historia de la electrónica. Digámoslo así, que existen varios circuitos integrados, pero ninguno de los que existen es tan popular y tan famoso. Me refiero al circuito integrado 555 que tengo aquí en mi mano izquierda, en diversos encapsulados. Este es un encapsulado DIP, Dual Inline Package. La verdad que es un circuito integrado bastante interesante y es muy famoso porque no existe ningún otro componente electrónico en la historia de la electrónica que se asemeje en fama y en la versatilidad que él tiene. Pues bien, para poder hablar ampliamente de él, vamos a adentrarnos en los puntos principales, en los key points. Dentro de los puntos principales, aparte que de la sección que hemos dicho que es lo más famoso, existen miles de circuitos y diagramas y sobre todo aplicaciones de este famoso circuito integrado. En la web basta con ir a Google y poder simplemente tipear 555, vamos a encontrar miles de aplicaciones y circuitos que hacen uso de este circuito integrado bastante interesante. Existen diversos fabricantes. Dentro de los fabricantes tenemos a Texas Instruments y a diversos fabricantes que lo que hacen es adicionarle sus primeras letras que anteceden al código 555. Como por ejemplo tenemos los fabricantes que los hacen llamar el TLC 555, tenemos el LMC 555, el UA 555, el NE 555, que es este de acá que tengo en mi mano, el NE 555. Incluso tenemos otros fabricantes como por ejemplo el LM 555, que también es bastante común, y dentro de ellos digamos que el más usado es el NE 555, ¿no? Porque se trata de un fabricante bastante famoso también. Existen dos versiones, la versión 555 y la versión 556. A decir verdad, el circuito integrado en sí es el 555, que es el que vemos acá a la izquierda, y la versión 556 vendría a ser la versión que tiene en un mismo empaquetado DIP dos circuitos integrados 555 integrados, valga la redundancia, en la parte interna. Es decir, existen dos versiones de 555 encapsulados dentro de este circuito integrado de 14 pines. A decir verdad, como lo decía, el circuito integrado solamente consta de 8 pines en un empaquetado para este modelo, el DIP Dual Inline Package, que vamos a describir en estos momentos los pines de este maravilloso circuito integrado. Tenemos el pin 1, viéndolo, el circuito integrado. Todo circuito integrado, vamos a explicarlo acá, tiene cómo podemos diferenciar cuál es el pin 1 del pin 8 o del pin 10. Siempre se suele mostrar una pequeña muesca acá en la parte central. Existe una muesca, un semicírculo como este que vemos acá, y eso no es, ese en la parte es el indicador de que el pin más cercano hacia la parte inferior, es decir, el de acá, vendría a ser el pin 1, y siempre se suele enumerar los pines en sentido antihorario, es decir, de izquierda hacia derecha, ¿no? En el empaquetado Dual Inline Package. Por lo tanto, si esta es la muesca, este vendría a ser el pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, y luego viene pin 5, 6, 7 y 8, porque son 4 líneas a cada lado.
Ok, en estos momentos vamos a describir los pines de este circuito integrado, el 555. El pin 1 vendría a ser el pin de tierra, el pin 2 vendría a ser el pin de trigger. En inglés, la traducción al español de trigger vendría a ser el disparo, el engatillado. El pin 3 vendría a ser la salida, a la cual podemos conectar diversas cargas, que lo vamos a ver luego, la salida. El pin 4 vendría a ser el pin de entrada de reset para poder poner a un nivel bajo o negativo la salida, el pin de reset para resetear el circuito integrado, la salida del circuito integrado. Luego seguimos en sentido antihorario, el pin 5, que es el pin de control, que por lo general es una entrada. A este pin de control se le suele poner un condensador, tipo lenteja, de 103 o 104, para evitar los falsos disparos, que lo vamos a ver luego, ya cuando hablemos de la parte funcional. Tenemos el pin 6, que vendría a ser el pin de threshold, o el pin de umbral, es un pin de entrada también. El pin 7, digamos que en sí es un pin de salida, que es el discharge o descarga. A este pin 7 se le suele conectar un condensador, por lo general electrolítico, casi siempre son electrolíticos, pero también podría ser un condensador de paso o de lenteja, pero por lo general se suele usar un condensador electrolítico para establecer la carga y la descarga. En este caso, la descarga del condensador a través del pin 7, que se denomina discharge, y finalmente el pin 8 vendría a ser el VCC o la fuente de alimentación. En otras palabras, el pin 1 se conecta a la tierra y el pin 8 vendría a ser la alimentación o el VCC. Después de haber descrito la versión del 555 en 8 pines, como le decía, existe la versión 556, en donde en un encapsulado ya no de 8, sino de 14 pines, en DIP, Dual Inline Package, se ha introducido o se ha incorporado dos 555 en la parte interna, de manera tal de que podemos hacer uso de estos dos circuitos integrados en uno solo. Lo bueno de este encapsulado DIP es que se comparten la alimentación y la tierra, ambos circuitos integrados en la parte interna, y del lado izquierdo tenemos el 555, el primer 555, con sus respectivos pines, del 1 al 6, mientras que del lado derecho tenemos el segundo 555, y de igual manera con todos sus pines. Como voy a repetir, tanto el VCC como la tierra son compartidos por ambos circuitos integrados. A decir verdad, lo ideal es usar siempre dos circuitos integrados independientes, porque cuando existe problema de ruido en este tema, cuando usamos el 556, podemos tener problemas de ruido interno que hagan de que los circuitos integrados internos que trae el 555 se puedan, digamos, disparar aleatoriamente. Yo la verdad suelo usar el 555 de manera independiente, más no en un solo encapsulado con un 555 doble. Ok, dicho ello, dentro de sus usos más recomendables es de timer de precisión, son altamente precisos, podemos usarlos para encender una luz en una determinada cantidad de tiempo, una carga o un motor, como temporizadores de precisión, también como osciladores estables, ampliamente usado en la electrónica digital cuando hacemos uso de un tren de pulsos o un clock para disparar ciertos circuitos digitales. También son usados en los generadores de rampa, ya sea rampa digital o rampa de diversos tipos de rampas que se suelen usar en la electrónica digital, también como temporizadores secuenciales, para luces secuenciales, en fin. Básicamente se trata de un circuito integrado muy versátil, ampliamente usado en la electrónica, y existen miles de aplicaciones, de ahí el mismo hecho de que se hizo muy famoso. ¿Okay? Por eso es que lo estamos viendo. Yo la verdad quise hacer un video hace mucho tiempo de este circuito integrado. Estoy viendo otras cosas en mi canal, pero creo que el día de hoy llegó el momento de poder hablar ampliamente acerca de él, porque este es un circuito integrado que lo podemos usar en infinidad de aplicaciones que de repente lo vamos a ver luego aquí en mi canal de YouTube. Dentro de los otros key points importantes es que tiene una temporización muy estable, es decir, por variaciones tanto de la tensión como de la temperatura. La alimentación, en este caso, la alimentación por lo general se alimenta, este circuito integrado viene en versiones de 2, 3 voltios de entrada,
de alimentación hasta 15 voltios. Por lo general se suelen usar entre 5 y 15 voltios, pero hay versiones incluso de 2 y 3 voltios que no son muy comunes, pero el estándar es la alimentación BCC y tierra en un nivel desde 5 voltios hasta 15 voltios. Ahora muy bien, este nivel de temporización que es muy estable, es decir, yo puedo generar un tren de pulsos que va a variar muy poco, ya sea yo cambie la alimentación, la tensión de alimentación o la temperatura. Si los cambios de temperatura se dan en el medio ambiente o en el mismo circuito integrado, su temporización va a variar muy poco. De igual manera, yo puedo usar un amplio rango de tensiones entre 3 y 15 voltios y obviamente la frecuencia o la temporización que yo puedo usar acá no va a variar o va a variar muy poco. Por eso decimos que su temporización es muy estable. Otro tema importante, aparte de la alimentación que le hemos dicho, que es de entre 3 y 15 voltios, lo importante aquí es que si usamos la alimentación de 5 voltios, como en el caso de Arduino o cualquier otra alimentación, en este caso de 5 voltios, esta alimentación de 5 voltios es compatible con la tecnología TTL, el transistor logic o la lógica transistor, que también hemos visto en otros videos. Por lo tanto, este circuito integrado puede ser compatible en voltaje con la tecnología TTL ampliamente usada en la electrónica digital. Otro tema importante es que la corriente de salida máxima que emite su salida tiene una corriente de salida máxima de hasta 200 miliamperios. 200 miliamperios, a decir verdad, es una corriente, digamos, para un circuito integrado tan pequeño y versátil, es una corriente bastante interesante porque ni siquiera Arduino ni Raspberry nos pueden entregar esa cantidad de corriente. Arduino como máximo entrega una salida digital 40 miliamperios y en este caso el circuito integrado 555 me permite en su salida hasta 200 miliamperios, es decir, 5 veces la cantidad de corriente de salida que me permite Arduino. Por eso es que yo puedo conectar directamente una carga, un pequeño motor que no sobrepase los 200 miliamperios y él lo va a poder excitar sin problema. Y no solamente ello, incluso puedo a su salida de este circuito integrado, puedo conectarle un relay para activar una carga de corriente alterna, ya sea un foco o un motor, y yo puedo controlarlo con la salida, en este caso la salida digital, en este caso del pin número 3, porque su salida es de 200 miliamperios. Vamos a ver luego por qué es que puede manejar grandes cantidades de corriente, en este caso de 200 miliamperios, al ser un pequeño circuito integrado. Lo vamos a ver luego ya en la parte interna, en la estructura, en el insight del mismo circuito integrado. Lo bueno aquí, como lo voy a repetir, es la estabilidad en frecuencia. Yo puedo generar una temporización. Nosotros muy bien sabemos que el tiempo que podemos programar es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, si yo tengo un tiempo programado, yo puedo obtener una frecuencia. Esa frecuencia es muy estable, tan es así que ante los cambios de temperatura puede llegar a variar a este nivel de 0.005% por cada grado centígrado que varíe en el medio ambiente la temperatura. Es decir, en otras palabras, si ya sea internamente la temperatura del circuito integrado varía o el medio ambiente hace que varíe la temperatura alrededor de él, los cambios de temperatura no le van a afectar mucho porque solamente le afectan en un 0.005% por cada grado centígrado. La verdad que es bastante estable. Y otro tema importante es que hacen uso de muy pocos componentes externos para poder trabajar. Vamos a ver luego ya en la siguiente hoja, en la parte de los circuitos que les voy a proponer más luego, en las configuraciones más resaltantes, que es como multivibrador estable o como mono estable. Cuando es estable solamente necesita 2 resistencias y un condensador, mientras que cuando es un mono estable solamente utiliza una resistencia y un condensador. Esto lo vamos a ver luego en la siguiente hoja, pero lo que le quería mostrar aquí, vamos a ir ya a la parte interna del circuito integrado, que es la parte que nos interesa, al insight de este maravilloso circuito integrado, el NE555, que a continuación paso a describir. Básicamente, para poder entender este diagrama esquemático interno, el insight de este circuito integrado, podemos ver o identificar los componentes que trae internamente. Podemos ver que existen 3 resistencias de un mismo valor en una configuración de divisor de tensión. Tenemos una resistencia en la parte superior, una en medio y una en la parte inferior. Tenemos el BCC y tierra, sobre el cual podemos alimentarlo, como le hemos dicho, entre 3 y 15 voltios. Tenemos
dos comparadores o amplificadores operacionales, los famosos OPAMs, que lo vamos a ver luego en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos, que estoy haciendo con ustedes y que lo vamos a retomar en las próximas semanas. Estos amplificadores operacionales altamente digitales están conectados en la configuración de comparador. También tenemos un biestable, o lo que conocemos como latch en electrónica digital. En este caso vendría a ser un biestable del tipo RS, con una salida Q negada. Tenemos también un buffer inversor. Vamos a ver luego cómo funciona esto, el buffer inversor. Y es justamente este buffer, es un amplificador de corriente. El buffer en electrónica digital, ya sea como inversor o no inversor, se trata de un amplificador de corriente. Por eso es que decimos que estos 200 mA no se debe en sí a la salida del latch RS, sino a la salida que es amplificada, que es este punto de acá, el pin 3, que es la salida, es este de acá. Por lo tanto, lo que le da la cantidad de corriente máxima que puede entregar el circuito integrado para las cargas es el buffer inversor. Este buffer inversor es el que se encarga de amplificar la corriente para poder obtener los 200 mA. Finalmente, también otro componente que lo constituye vendría a ser un pequeño transistor NPN que se va a utilizar para la descarga. Ok, antes de poder explicar cómo es que funciona realmente este maravilloso circuito integrado, vamos a describir vamos a hacer un review rápidamente, un overview de cómo es que funciona un pequeño OPAM, un latch y obviamente el buffer y el transistor, ¿no? La resistencia, como le decía en la parte anterior, se trata de un divisor de voltaje. Las resistencias están configuradas como divisores de voltaje. Por lo tanto, si yo tengo tres resistencias de un mismo valor y tengo una alimentación entre 3 y 15 voltios, yo puedo decir que en este punto, si tengo tres resistencias, yo puedo decir que en este punto tengo las 3 tercios de la alimentación, es decir, el voltaje máximo de VCC. En este otro punto tengo dos resistencias, y si las resistencias son iguales, yo puedo decir que existe en este punto, tengo una diferencia de potencial o un voltaje que es 2 tercios del VCC, y en este otro punto puedo yo decir de manera consecutiva o relevante que en este punto, al tener una sola resistencia y hacer las tres resistencias iguales, yo tengo la tercera parte del VCC. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo 15 voltios de alimentación, que es el voltaje máximo, yo tengo aquí la tercera parte, 5 voltios, aquí tengo la segunda parte, los 2 tercios del VCC, es decir, 10 voltios, y aquí tengo los 3 tercios, que en otras palabras vendría a ser el total, los 15 voltios. ¿Ok? Esto es como un overview para que tengan la idea de cómo vamos a hablar luego en la explicación. Luego podemos hablar rápidamente de cómo es que funciona un amplificador operacional en modo comparador. Se le llama en modo comparador porque compara un voltaje de referencia. En este caso, el voltaje de referencia viene de los puntos que estamos viendo acá, de estos dos puntos. Para este primer amplificador operacional AO1, tenemos una entrada inversora, que es la entrada negativa, tenemos una entrada no inversora, que es la entrada positiva, y una salida a un nivel alto. En este otro también tenemos lo mismo, pero lo resaltante aquí que este pin negativo de la entrada inversora está conectada a los 2 tercios de la alimentación. Por lo tanto, si este amplificador operacional está trabajando como comparador, que lo vamos a ver luego, como vuelvo a repetir, en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos para ustedes, si está funcionando como comparador y tengo la entrada inversora conectada a los 2 tercios, entonces, ¿cómo comparo el voltaje? Si tengo una entrada no inversora, yo puedo decir que cuando llego a un cierto nivel de voltaje en el threshold, si el amplificador operacional logra detectar un voltaje superior a los 2 tercios de la alimentación, la salida del amplificador operacional pasa a un valor lógico de 1. Ok, ese es el primer punto importante. Vuelvo a repetir,
Al estar conectado el pin negativo o la entrada inversora a 2/3 de la alimentación y al quedar libre el otro pin, la entrada no inversora, si yo detecto, en este caso el amplificador operacional detecta que el voltaje en el threshold, es decir, en su entrada no inversora, es superior a los 2/3, la salida del amplificador operacional va a 1 lógico. Ese es el primer punto. Para el segundo amplificador operacional, la configuración es distinta porque ya no está conectado a la entrada negativa, sino está conectada a la entrada positiva o a la entrada no inversora, como se le suele llamar. Y el otro pin de disparo vendría a ser el pin de trigger, por lo tanto, vendría a ser la entrada inversora. Entonces aquí la cosa cambia. Si yo tengo la entrada no inversora conectada a 1/3 de la alimentación, si yo tengo 15 voltios, yo tengo 5 voltios, y yo disparo por el pin de la entrada inversora, o sea, el pin de la entrada negativa. Entonces, esta salida va a pasar a 1 cuando el nivel de voltaje comparado entre estos dos puntos, cuando este nivel de voltaje del trigger caiga por debajo de la tercera parte de VCC. Esta salida va a pasar a un 1 lógico. En otras palabras, esta salida va a 1 lógico cuando el amplificador operacional detecte que el pin de la entrada inversora está en un voltaje inferior a la tercera parte del VCC. Entonces esta salida pasa a un 1 lógico. Ok, hasta ahí es cómo funcionan los amplificadores operacionales, ojo, los op-amps en modo comparador. Ahora vayamos a cómo es que funciona un latch o un biestable. En este caso RS se le llama biestable porque tiene dos estados estables, o es 1 su salida o es 0. A decir verdad, aquí existe una salida internamente, voy a ponerlo así, punteado, que es la Q, la salida Q. Esta es la salida Q y la salida Q negada, es decir, la inversa. Si acá tengo un 1 lógico, acá tengo un 0 lógico. Si acá tengo un 0 lógico, acá tengo un 1 lógico. Aquí ya hablamos netamente de electrónica digital. Entonces, ¿cómo es que funciona un latch o un biestable? Tenemos dos entradas, las entradas R y las entradas S. Tenemos una salida, en este caso la salida Q negada. Vuelvo a repetir, internamente existe la salida Q, que es el complemento de la negada. Y tenemos una entrada de reset para resetear la salida. Vamos a describir cómo es que funciona esto. La entrada R viene de reset, resetear, volver a setear. Y la entrada S viene del término set o poner. Set en inglés es poner o setear. Ok, si yo recibo una entrada, un 1 lógico acá, que es set, yo mando a la salida a un 1 lógico. Si yo pongo un 1 lógico acá, en el set, la salida automáticamente, en el siguiente pulso del reloj o internamente, voy a hacer que la salida del biestable Q pase a un 1. Si este es un 1, la salida Q negada vendría a ser un 0, porque es su complemento, como lo hemos dicho. De igual forma, si yo tengo un 1 lógico en la entrada R, que es el reset, reset es resetear, set es poner a 1 y R es poner a 0. Por lo tanto, R viene de reset, que es poner a 0. Por lo tanto, si yo tengo un 1 lógico acá, la salida la voy a poner a 0 cuando exista un 1 lógico en la entrada R. Si esta salida es 0, esta otra salida, que es un complemento, que es el Q negado, vendría a ser lo inverso, 1. ¿Ok? Así funciona esto. En otras palabras, si acá hay un 1, la salida pasa a un 1. Si acá hay un 1, la salida pasa a 0. Por eso se le llama biestable, porque yo puedo controlar con dos entradas, R y S, los estados posibles de su salida. En este caso, la salida Q. Al ser esta la salida Q negada, obviamente es el complemento de esta Q. Ahora, acá viene un tema interesante, que tenemos el pin reset como un pin de entrada. Por lo tanto, aquí estamos seteando un 1 lógico porque no existe ninguna circunferencia. Por lo tanto, yo activo estas entradas con 1 lógico. Sin embargo, esta otra entrada vemos que tiene un pequeño círculo, muy pequeño, ¿no? Que vemos acá.
Por lo tanto, yo activo esta entrada con un 0 lógico. Estas con un 1 y estas con un 0. En otras palabras, lo que quiero decir es que lo maravilloso del circuito integrado es que yo puedo resetear, mandar a 0 la salida Q cuando yo aplico un 0 lógico. Es decir, si agarro un cable o un interruptor o un pulsador y esta entrada la mando a tierra, a GND, a tierra, lo mando a tierra, lo que estoy haciendo es mandando a tierra el pin de entrada del reset y por lo tanto la salida Q la estoy mandando a 0 lógico. Si este es 0, este es 1. Ojo, por eso es la importancia de poder entender la teoría en la electrónica. Si no conocemos la teoría, nunca vamos a conocer la práctica. Entonces, estas entradas son entradas activadas con 1 lógico, mientras que esta entrada con el pequeño círculo es activado con un 0 lógico. Si yo mando un 0 lógico a tierra, la salida lo paso a tierra, es decir, la mando a un 0 lógico, por lo tanto la salida Q negada, que es un complemento, pasa a un 1. ¿Ok? Luego tenemos el inversor, en este caso el buffer inversor, que no es otra cosa más, como lo dije al inicio del video, que es un amplificador de corriente. Por lo tanto, si acá tengo un 1 lógico, la salida de output, es decir, la salida 3 del circuito integrado, porque esta es la parte interna, el diagrama de bloques interno, la salida 3, que es el pin 3 acá, si aquí tengo un 1 lógico, acá tengo un 0, y esta es la negación de la negación, por lo tanto acá tengo un 1 lógico. La negación de la negación vendría a ser la afirmación, ¿no es cierto? Por lo tanto, si acá tengo un 1 y acá tengo un 0, acá tengo un 1. En otras palabras, la salida output vendría a ser la salida Q, vendría a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo su complemento. Si acá tengo un 0, acá tengo un 1 y acá tengo un 1. ¿Ok? Entonces, acá hay otro tema interesante con respecto al transistor. El transistor ya lo conocemos ampliamente. Sabemos que con un 1 lógico en la base hacemos que el transistor se sature y conduzca en saturación y por lo tanto va a circular corriente desde el pin de entrada, de salida, que es discharge, que es la descarga. Por lo general, acá se suele conectar, como dije al inicio, un pequeño condensador que lo vamos a ver en la siguiente parte del video. Ok, entonces, ¿cómo es que funciona el diagrama de bloques? Ya después de haber conocido cada una de las secciones, ahora sí vamos a entrar de lleno cómo es que funciona este maravilloso circuito integrado. Tenemos, como le dije, la alimentación VCC y tierra, tenemos los niveles del divisor de tensión, 3/3 de la alimentación, 2/3 y 1/3. Tenemos el pin de control, que por lo general no se suele usar. Este pin de control, que es el pin, para este caso el pin 5, por lo general se suele conectar a un condensador de 103 o 104, tipo lenteja, y básicamente nos permite controlar el circuito integrado en ciertos ambientes. Normalmente se le suele conectar un condensador para que no se dispare de manera aleatoria. Acá los pines interesantes son el pin threshold, que es el umbral, el pin trigger, perdón, la salida, y el pin de descarga, que digamos es una salida porque a la cual se conecta la descarga del condensador. Ok, entonces vamos a explicar en estos momentos, ya hemos explicado el diagrama interno, incluso cómo funciona cada parte. Ahora sí vamos a explicar su funcionamiento ya uniendo todas las partes internas del 555. En este momento vamos a empezar. Entonces, en primera instancia, yo tengo el circuito integrado como está. Si yo aplico un voltaje en threshold que supera los 2/3 de la alimentación, para nuestro ejemplo, si yo tengo un VCC de 15 voltios, los 2/3 vendría a ser 10 voltios. Si yo, el voltaje que aplico, mi voltaje de referencia es 10 voltios acá, si yo aplico un voltaje que supera los 10 voltios, el amplificador operacional va a 1, su salida va a 1, porque estoy superando el nivel de umbral o de threshold, va a 1, y estoy seteando la entrada reset, la entrada R o reset a 1, por lo tanto mi salida, en este caso, en el primer instante de tiempo, mi salida es Q, vendría a ser Q es igual a 0, ¿no? Estoy mandando a 0
a tierra la salida. Por lo tanto, si este es 0, este es su complemento, es un 1. Si este es un 1, la salida, que es un buffer inversor, es un 0, ¿no? Al igual que acá. Pero acá viene la parte interesante, porque si este es un 1 lógico, lo que estoy haciendo es conduciendo en saturación el transistor. Existe un voltaje base emisor a la salida de Q, entre la base y el emisor, que es un NPN. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que el condensador que existe acá, en la parte externa, se comience a descargar hacia tierra. Esa es la primera parte de la configuración de cómo poder entender. Hasta ahí estamos habilitando el nivel de threshold, el nivel de entrada de threshold, que supera los 2/3 de la alimentación. Estoy mandando uno acá, tengo un 0 lógico a la salida y un 1 lógico a la salida Q negada, y por lo tanto estoy haciendo que el condensador se descargue a tierra. Ese es en primer instante de tiempo. ¿Qué sucede cuando yo disparo el 555 de otra manera? Es decir, cuando yo disparo a través del trigger. De igual manera puedo yo decir, ya nos olvidamos de esta configuración, la parte inicial, y ahora vayamos en otro tiempo, en el tiempo T2, por ejemplo. ¿Qué sucede si el voltaje que yo aplico en el trigger es menor a la tercera parte del voltaje de VCC? Si yo tengo, volvemos al ejemplo, si yo tengo 15 voltios de VCC, la tercera parte vendría a ser 5 voltios. ¿Qué sucede si el trigger, que es el pin de disparo, el trigger o disparo, yo lo envío a tierra o le aplico un voltaje de 4 voltios? Que ese voltaje es inferior a los 5 voltios que existen acá. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que el amplificador operacional, en modo comparador, compare los dos voltajes, el voltaje de referencia con el voltaje de entrada, en su entrada no inversora, y por lo tanto la salida la mando en 1 lógico. Ojo, esto ya no existe, ¿eh? Estamos en este punto, 1 lógico. Por lo tanto, si yo aplico un 1 lógico, la salida, esto tampoco ya no existe, esto ya no existe. Si aplico un 1 lógico acá, la salida, estoy seteando la salida a un 1 lógico. Vamos acá, este es el tiempo T y este es T más 1, por ejemplo. Si yo seteo a 1 acá, la salida es set, es 1, por lo tanto, la salida negada es 0. ¿No? Al ser 0, este transistor lo estoy pasando de la saturación que estaba conduciendo antes al corte. No existe voltaje entre base y emisor, este se corta y por lo tanto la corriente no circula desde el colector hacia el emisor porque ya está cortado, y por lo tanto el condensador no se puede descargar hacia tierra y empieza el proceso de carga del condensador. ¿Okay? Esos son los estados posibles por cómo es que funciona este circuito integrado, el 555. Ok, hasta aquí esta primera parte. Ahora sí vayamos a la otra sección, que es la siguiente hoja, que es donde vamos a ver cómo es que funciona ya con los, digamos, con los circuitos que les voy a proponer, que son los circuitos comúnmente usados en la electrónica digital para este tipo de circuito integrado, el 555. Vayamos a la siguiente hoja. Y obviamente todo lo que hemos aprendido en la sección anterior la vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo acá así. Tenemos 3 circuitos propuestos: el circuito monostable, ampliamente usado; el circuito estable con onda simétrica. Vamos a explicar los 3 rápidamente. Vamos a ponerlo acá. Por lo tanto, el circuito monostable lo que hace es un solo estado estable. Mono estable significa un solo estado estable. Por lo tanto, yo aquí a este circuito lo que hemos hecho es adicionarle un pequeño switch o pulsador a la entrada del trigger. Acá, a la entrada del trigger, a la entrada 2 del trigger. Por lo tanto, si yo al circuito lo disparo enviando a la tierra, estoy mandándolo a un nivel más inferior a los 2/3, a la tercera parte del VCC, y por lo tanto estoy seteando de una manera adecuada la salida. Entonces vamos a explicar cómo es que funciona un circuito monostable. Se trata de una sola resistencia R1
cuyo valor suele ser entre 1K y 3.3 megas, y un condensador que por lo general son condensadores electrolíticos, cuyo valor mínimo no debe ser inferior a 500 picofaradios, ojo con el detalle. Y tenemos la configuración de esta manera, de forma tal de que el pin 8, que es VCC, va la entrada de fuente. El pin 4, que es reset, ya no está conectado al reseteo, sino lo conecto a una alimentación VCC, por lo tanto no lo estoy reseteando del pin 4, el pin 1 es tierra. El pin 5, la entrada de control, como dije, está conectado a un condensador que puede ser un condensador lenteja 102 o 104, e incluso 103. Y aquí viene el detalle, que son estos dos componentes. Como lo decía al inicio, en un circuito monostable solamente necesito dos componentes. A decir verdad, digamos que cuatro, ¿no? Digamos la resistencia, el condensador, la resistencia de carga del condensador, una resistencia de polarización para la entrada del trigger y un pequeño interruptor o pulsador. Vamos a explicar cómo es que funciona. Un circuito monostable es aquel que tiene un solo estado estable. Por lo tanto, si yo deseo energizar una carga RL, que puede ser un diodo LED, puede ser una carga como una lámpara o un motor que se encienda por un determinado tiempo. Por ejemplo, yo quiero que las luces de mi casa se enciendan durante 1 hora. Presiono el interruptor o el switch y me voy. Simplemente este temporizador trabaja de manera monoestable. Por lo tanto, hasta antes de que yo presione el botón pulsador, la carga no está energizada. Una vez que yo presione el botón pulsador, va al nivel alto y se mantiene durante el tiempo de la carga del condensador, el condensador C1. Durante ese tiempo de carga, mientras el condensador se comienza a cargar, la salida va a un nivel alto durante todo ese tiempo. Y luego ese nivel alto va a caer cuando el condensador se completamente llegue a un cierto valor de 2/3 la alimentación total y se descargue hacia el componente, en este caso hacia el circuito integrado del 555, por el pin de discharge, como lo hemos explicado acá. Una vez que se descarga, obviamente se deja de energizar la carga, el pin de salida 3, y obviamente deja de circular corriente por la carga y la lámpara o el motor se apaga. Es decir, el circuito monostable nos permite energizar durante un determinado tiempo una carga X. Para ello, el circuito propuesto es este, y como le dije, el detalle acá es que el trigger o el disparo en condiciones normales está conectado a una resistencia R2, que es una resistencia que lo lleva en configuración pull-up. Esto también lo hemos visto cuando hemos hablado de Arduino, una resistencia pull-up hacia la alimentación. Por lo tanto, el trigger está a un nivel positivo porque está conectado a VCC. Cuando yo presiono el botón, lo que hago es estoy enviando el trigger a tierra y lo estoy enviando a un nivel de voltaje muy inferior. Pero vamos a empezar el análisis de ese circuito rápidamente, que es muy parecido a lo que ya hemos visto. En condiciones normales, el condensador está descargado, por lo tanto toda la alimentación llega acá al nivel de threshold. Si acá tengo una alimentación elevada, ese voltaje es superior a los 2/3 de la alimentación. Estoy mandando un 1 lógico acá, estoy mandando un 0 lógico a la salida, estoy mandando un 1 lógico a la salida negada, y por lo tanto este 0, la salida es 0, la lámpara está, o la carga no tiene energía. Estoy en este punto de acá, en 0 lógico. Este es un 1 lógico, porque este es 0, este es 1, este es un 1 lógico, y lo que hago es que el condensador se ha descargado por completo porque el transistor entró en saturación y se descargó por completo. Entonces el condensador está en 0 en ese instante de tiempo, no se ha cargado para nada. Cuando yo presiono el interruptor, lo que estoy haciendo, estoy enviando el nivel del pin de threshold a tierra y estoy activando la otra entrada, la entrada de trigger. Al disparar la entrada de trigger, lo que estoy haciendo es enviar a tierra la entrada de trigger, la entrada negativa. Por lo tanto, yo tengo este nivel de voltaje es inferior a la tercera parte
de BCC, de la alimentación, porque lo estoy enviando a tierra. Al presionar esto, lo que estoy haciendo es enviando a la tierra, y obviamente estoy haciendo que este voltaje sea inferior a la tercera parte del voltaje de BCC. El comparador se da cuenta, el amplificador de presión se da cuenta, como comparador envía un 1 lógico al set. Este 1 lógico hace que la salida pase en 1, o sea, en el momento que yo presiono el botón, ¡puc!, se activa la carga, porque se activa la salida a un 1 lógico. Set 1 lógico va a un estado alto, en este caso de 5 voltios, prende el LED o prendo el motor, dependiendo de lo que tenga como carga, se enciende, y durante ese instante de tiempo, como acá hay un 1 lógico, porque la salida es un 1 lógico, aquí es un 0 lógico, y lo que estoy haciendo es haciendo que el transistor entre en corte, de saturación pasa a corte, y al estar en corte, el condensador empieza a cargarse. ¿Por dónde se empieza a cargar? A través de la resistencia R1. Inicialmente no se cargaba porque estaba en otro nivel, estaba en 0, recién estábamos encendiendo, pero ahora que yo presiono el botón, la salida pasa en 1 y el condensador comienza a cargarse, porque ya no se descarga a tierra por este lado y se comienza a cargar, no tiene por dónde descargarse, y comienza a cargarse a través de la resistencia R1. Durante todo el tiempo en que la carga está energizada con 1 lógico, el condensador se comienza a cargar. Cuando el nivel de voltaje del condensador llega a los 2/3 de la alimentación, es que se activa el threshold nuevamente, acá. Entonces aparece el segundo efecto, es decir, el efecto inicial, es decir, al de acá. Empezamos, energizamos la carga y luego tiene que caer, es decir, ¿y cómo es que cae? Llega a los 2/3 acá, porque es el threshold de acá, llega a los 2/3 de esta alimentación, ese es un 1 lógico. Al ser un 1 lógico, la salida Q pasa a 0, por lo tanto la alimentación de la carga cae. Este es un 1 lógico y el condensador se descarga por el discharge. ¿Por qué? Porque el transistor se activó. Al ser este 0, este es un 1, el transistor conduce a saturación y el condensador se descarga por el discharge. Es decir, el condensador, como se estaba cargando y llegó a los 2/3, se comienza a descargar por el discharge hacia el circuito integrado. En otras palabras, esto nos da la iniciativa de que la salida pasó a 0 y el condensador se descargó. Una vez que se descargó, empezamos nuevamente en el punto inicial y la carga deja de estar energizada. En otras palabras, lo que les quiero decir, mientras nosotros no presionemos el botón, la salida está en 0 lógico. Si nosotros presionamos el botón, la salida pasa a 1 durante el tiempo de carga del condensador. Y la carga la determina una constante de tiempo. Para ello, la fórmula es la siguiente: T, el tiempo en donde la carga, o tiempo de carga, o el tiempo en que la carga está energizada, digamos, el tiempo de carga del condensador o el tiempo en donde la salida está energizada, depende de una constante 1.1 por el valor de la resistencia R1 por el valor de condensador. El tiempo está expresado en segundos, y ojo aquí el detalle, es que los valores, si queremos tener los valores en unidades, tiene que ser R1, tiene que estar convertido a ohmios y C1 convertido a faradios. Para ello, si no sabes cómo convertir de 500 picofaradios, 100 microfaradios o qué sé yo, te invito a que veas uno de mis videos. Puedes ver unos videos en donde hablo de los múltiplos y submúltiplos, que es bastante interesante, en donde explico justamente cómo es que puedes convertir de unidades a múltiplos y submúltiplos o viceversa. Ok, hasta aquí el circuito monostable. Vamos ahora a hablar rápidamente del circuito estable. Vamos a ponernos por acá. El circuito estable es aquel, o el biestable, es aquel que tiene dos estados estables. Es ampliamente usado, se llama estable porque tiene dos estados estables. Es ampliamente usado en la electrónica digital para los trenes de pulsos, en donde cuando yo quiero alimentar un circuito digital, pero teniendo un nivel alto durante un tiempo y un nivel bajo durante otro tiempo. Es decir, las constantes de tiempo no son idénticas, por lo tanto es asimétrico, es un tren de pulsos asimétrico, es decir, el tiempo en que la señal digital o el tren de pulsos, que es este de acá, está en bajo, es un tiempo X, mientras que el tiempo en que la señal está en alto es un tiempo distinto al otro.
Entonces por eso se le llama un multivibrador estable o un oscilador, ¿no? Esto es ampliamente usado, como lo voy a repetir, para los clock de las señales digitales de los circuitos cuando hablamos de la electrónica digital. Entonces, el funcionamiento es idéntico a lo que ya hemos explicado anteriormente. La única diferencia es que aquí ya no usamos un interruptor para disparar, como en este caso. Aquí ya no hablamos de una sola señal en donde la señal está en cero y llega a un máximo, que en este caso del VCC, y se mantiene durante un tiempo de carga y cae. Ya no, aquí hablamos de un tren de pulsos, digamos asimétrico, y por lo tanto no vamos a hacer uso de interruptor, pero sí vamos a hacer uso de dos resistencias, la RA, la RB y un condensador. Entonces hay un tiempo de carga, el tiempo de carga está determinado por la resistencia RA, RB y el condensador, y hay un tiempo de descarga en donde el condensador se descarga solamente por la resistencia RB. El análisis es el mismo. En condiciones iniciales el transistor, el condensador está rápidamente lo voy a explicar porque la verdad es muy parecido a lo de acá, pero ya conmutando. En condiciones normales el condensador está descargado, por lo tanto hay un nivel de cero lógico. El pin de disparo trigger, digámoslo que está en cero. El nivel de TERS del threshold o del umbral está a un nivel alto porque está conectado a VCC. Por lo tanto, si el threshold está a un nivel alto, acá hay un 1 lógico, la salida es 0, la salida es 0, por lo tanto el Q pasa a 1, al estar en 1, el condensador está descargado por completo en ese instante de tiempo. En la medida que el condensador comienza a cargarse, porque en instante de tiempo que yo enciendo está sin cargarse, en la medida que el condensador se comienza a cargar, el condensador comienza a elevar el voltaje entre sus extremos y por lo tanto aquí va a haber menos voltaje y el condensador se comienza a cargar al voltaje de alimentación. En la medida que el condensador comienza a cargarse, va a llegar a los 2/3 del VCC y por lo tanto se va a producir lo inverso, en donde la salida va a pasar a un 1 lógico mientras el condensador se comienza a descargar, se descarga y luego pasa al otro nivel, al 1 lógico, al 0 lógico y se comienza a cargar nuevamente. Entonces, a decir verdad, el procedimiento es el mismo, como ya lo hemos explicado. La única diferencia está en que aquí se genera un tren de pulsos, mientras que aquí solamente lo disparamos a través de un interruptor pulsador. Entonces, existen dos tiempos, el tiempo T1 y el tiempo T2. El tiempo T1 es el tiempo en donde el condensador se carga y por lo tanto, mientras el condensador se comienza a cargar, tenemos los valores de las dos resistencias y el condensador. Por lo tanto, para yo obtener el T1, yo necesito una constante de tiempo que es el 0.693 multiplicada por la sumatoria de las dos resistencias mientras el condensador se carga por el valor del condensador. Tengo el tiempo T1. El tiempo T1 es el tiempo en que el condensador comienza a cargarse. En la medida que el condensador comienza a cargarse, si el condensador comienza a cargarse, ¿qué es lo que ha sucedido? Este nivel es 0. Al ser este 0, la salida es un 1 lógico. Entonces la salida empieza en 1 lógico, mientras que este es un 1 lógico y este es 0 porque el condensador no tiene cómo descargarse y se comienza a cargar. En la medida que el condensador comienza a cargarse, se carga a través de las dos resistencias. Estoy en este punto de acá. Se carga a través de las dos resistencias. Cuando el nivel del threshold llega a 2/3 del VCC, disparo este otro señor. Es decir, paso a un 1 lógico acá, el reset envía la salida a 0. 0 acá, acá hay un 1, este 1, el condensador sigue cargado, ojo, acá hay un 1, y hago de que se active en saturación este transistor y el condensador se comienza a descargar en ese instante de tiempo por acá. En el momento en que el condensador se comienza a cargar, a descargar, ojo, comienza a descargarse en ese instante de tiempo por acá, discharge, el descarga, entonces tenemos la otra constante de tiempo, la salida pasa a 0, pues ya lo hemos dicho, si aquí es 0, ¿no? Si aquí hay un 1, perdón,
generan un 1, el condensador se comienza a descargar, acá tengo un 0, acá también tengo un 0, y por lo tanto estamos haciendo de que la salida pase a 0. En el tiempo T2 es el tiempo de descarga, el tiempo de T1 es el tiempo de carga. El tiempo T1 vendría a ser el tiempo de carga, se carga a través de las dos resistencias, por lo tanto la constante es T1 es igual a la constante de tiempo 0.693 por la sumatoria de las resistencias que participan en la carga, RA más RB, por el valor del condensador. Mientras que T2 vendría a ser el tiempo en que el condensador se descarga, por eso he puesto acá T carga, T2 es descarga. Por lo tanto, si T2 es descarga, el condensador se va a descargar hacia discharge a través de la resistencia RB, y por lo tanto tengo 0.093 vendría por la multiplicación de la resistencia RB por C1. En otras palabras, en un tiempo T1 se carga a través de las dos resistencias, y en un tiempo T2 de descarga, que es la parte negativa, cuando está en cero lógico, el condensador se descarga por RB y participa RB más C1. Ahora bien, acá hay un tiempo de la frecuencia. Acá ya estamos hablando de un tren de pulsos. Y hacer esto un tren de pulsos, y existe un tema de frecuencias. ¿Qué es la frecuencia? La inversa del tiempo. La cantidad de ciclos por segundo. Si yo tengo una frecuencia de 1 Hz, por ejemplo acá, entre este punto y este otro punto tengo 1 Hz, tengo un ciclo por segundo. Por lo tanto, si yo tengo un tiempo de 1 segundo, entre este punto y este otro punto tengo 1 segundo, por lo tanto, si la frecuencia es la inversa del tiempo, si yo sumo los dos tiempos, es lo mismo decir aquí que acá, ojo, porque estamos hablando de un ciclo por segundo o 1 Hz. Si yo tengo una frecuencia de 1 Hz, entonces tengo un tiempo de 1 segundo. Entonces, siempre hemos dicho que la frecuencia es la inversa del tiempo, o el tiempo es la inversa de la frecuencia. Por lo tanto, F es igual a 1 sobre T1 más la sumatoria de los dos tiempos. Así es como funciona un astable, ampliamente usado en electrónica digital para los timers o los, digamos, clock de los, digamos, dispositivos electrónicos digitales. Pero muy bien, este es cuando hablamos de un tren de pulsos asimétricos. Pero ¿qué sucede si yo necesito un tren de pulso más puro? Para eso nos llegamos al segundo punto, en donde el circuito estable, que es muy parecido a este, hace uso de una onda asimétrica. En este caso es asimétrica porque los tiempos de subida y de bajada son distintos, por lo tanto el tiempo de carga y descarga son distintos. Aquí necesitamos una onda asimétrica en donde el tiempo sea, si acá tengo 1 segundo, tengo medio segundo o 500 milisegundos de subida y 500 milisegundos de bajada. Es decir, entre estos dos extremos, si tengo 1 segundo, ambos tiempos, tanto el de subida como el de bajada, o tanto el de carga como el de descarga, T1 y T2, sean idénticos. Para ello hago uso de este circuito, que es muy parecido a esto. La única diferencia es que se le ha adicionado, en este punto, en el discharge, se le ha adicionado dos diodos, configurados de manera complementaria, es decir, uno mirando hacia arriba y el otro hacia abajo, con resistencias en paralelo, de manera tal de que cuando yo quiero cargar el condensador, el funcionamiento es el mismo. La diferencia está en cómo es que cargo y cómo es que descargo. Cuando yo quiero cargar, si aquí vemos, normalmente se carga por dos resistencias y se descarga por uno. Aquí ya no. Aquí vamos a hacer uso de dos resistencias de carga y dos resistencias de descarga. Cuando el condensador se carga desde arriba, ya no hace uso de este diodo porque está polarizado inversamente, se carga en este sentido, ¿no? Así, ¿no? La corriente circula de este punto, va por acá y va por este diodo. Se carga a través de RA y RB, por eso que el tiempo T1 es la constante que hemos visto en la parte superior por la sumatoria entre RA y RB por el valor del condensador, y se descarga, ya no se descarga entre RC, el condensador no se va a descargar por este punto porque está polarizado este diodo de manera inversa. Lo que hace es se descarga por este otro diodo entre RC y RD hasta discharge. Entonces el tiempo T2, que es el tiempo de descarga, el tiempo en que está el tren de pulsos o la señal digital en el nivel más bajo, es el tiempo de descarga.
vendría a ser igual a la constante de tiempo 0.693 por RC más RD multiplicada por el valor del condensador. De igual manera, en ambos casos, como lo hemos explicado acá, estamos hablando de unidades. Si hablamos de tiempos en segundos, tenemos que multiplicar los valores en unidades. Si la unidad aquí es el segundo, los ohmios tienen que ser en las resistencias y los faradios en los condensadores. De igual manera, la frecuencia es la inversa del tiempo, y como se trata de un tren de pulsos puro, digámoslo como una onda simétrica en donde los dos estados de los tiempos son idénticos o muy parecidos, entonces estamos hablando igual manera como acá, que la frecuencia es la inversa del tiempo, y por lo tanto la frecuencia vendría a ser la inversa de la sumatoria de los tiempos, tanto de T1 como T2. Ok, hasta aquí me he complacido y me he tomado el trabajo de poder hacer esas pequeñas láminas. Espero que la explicación haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento ampliamente. La verdad, ya es muy tarde aquí en Perú. En estos momentos son cerca de las 12:30. Estamos entrando, y bueno, ya hemos entrado al viernes. Y como lo vuelvo a decir, cuando existe una pasión y un gusto y una satisfacción por la electrónica, no existe el tiempo ni la distancia, y menos aún los conocimientos que podamos compartir. Este es un video interesante porque he ido a fondo cómo funciona un circuito integrado, en este caso el 555. Hemos descrito el patillaje, hemos descrito el insight dentro, el diagrama de bloques, cómo funciona, y finalmente hemos explicado los circuitos básicos, en este caso los circuitos del monoestable, el estable y el estable con onda simétrica que se suelen usar normalmente. De hecho, existen infinidad y miles de circuitos, diagramas y digamos proyectos que hacen uso de este circuito integrado famoso. Es mucho más famoso incluso que Arduino, y que yo diría que no existe un electrónico en sí que no haya usado este circuito integrado. Aquel electrónico que se jacta de ser electrónico y que nunca usó el 555, a decir verdad, no sabe lo que es la electrónica. Ok, pues bien, espero que el video haya sido salado. Mi nombre es Humberto Higinio. Si este video te gustó, no te olvides de darle like. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Webmas, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Te invito también a que puedas visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrás ver y cerca de 300 videos de ciencia y tecnología. Este es un primer video en donde he hablado ampliamente del 555 de manera funcional y los conceptos más básicos empleados en esta electrónica. Y en los siguientes videos ya vamos a entrar en detalle. En el siguiente video vamos a entrar en detalles de la configuración monoestable, la configuración estable, y en otros videos ya vamos a hacer implementaciones más prácticas de este circuito integrado. Espero que el video haya sido de su agrado, y no se olviden, si se suscriben a mi canal, los invito a que se suscriban, y si ya están suscritos, no se olviden de activar la campanilla para que les lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención, y para mí es un gusto y una gran satisfacción estar con ustedes semana a semana compartiendo conocimiento. Permiso.